Buenas tardes. Para evitar problemas voy a dejar mi reloj aquí, ¿verdad? Muy bien, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Estamos complacidos de estar aquí en este lugar. Es la primera vez que estamos por acá y venimos algunos hermanos de Yucatán. Ahí están ellos ahí atrás. Entonces es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, el capítulo 15. El primer libro de Samuel, capítulo 15. Conocemos esta historia, conocemos lo que Dios le dijo a Saúl a través de Samuel. Conocemos esta historia porque es una historia que nos habla de la desobediencia de un hombre a la palabra de Dios. Y en esta tarde lo que vamos a hacer, vamos a extraer principios de esta historia para poder enseñar nuestro tema de la suficiencia de las Escrituras. Este párrafo bíblico que vamos a leer es el principio de lo que más adelante vamos a leer, de tal manera que comenzamos el versículo 1, versículo 3, yo le voy a dar lectura, ustedes lo siguen con la vista. Dice así la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde ya, en la cual estamos reunidos, gozándonos en ti, Señor, deleitándonos con tu palabra, deleitándonos con los estudios que nuestros hermanos nos han dado. Gracias te damos, Padre, por esta bendición. Y ahora que vamos a tener este otro tema, acudimos a ti para suplicar que tú seas quien nos enseñe en esta tarde. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que tu Espíritu Santo sea quien ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra en esta tarde y así poder ser edificados con el conocimiento de ella. Te pedimos, Padre, tu gracia, tu favor y tu misericordia para poder aprender en esta tarde de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. La suficiencia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente y básicamente quiere decir que esto es suficiente, que con esto basta. Dios nos quiere decir. Sencillamente la suficiencia de las Escrituras enseña que la Escritura que ya tenemos aquí es todo lo que Dios nos quiere decir. No necesitamos estar buscando nuevas revelaciones. No necesitamos estar buscando revelaciones frescas cada mañana, cada amanecer. Ya tenemos la revelación, ya tenemos la palabra completa. De tal manera que ahora lo que nos corresponde a nosotros es tenerla como un principio que vamos en esta tarde a extraer de lo que vamos a considerar aquí en esta historia. La suficiencia de las Escrituras
es una gran necesidad estudiarla. No es una opción, es una gran necesidad, puesto que lo que estamos viendo hoy, estamos viendo que la palabra de Dios está siendo tenida en menos, que está siendo hecha a un lado, y que muchos grupos religiosos, muchos maestros, muchos teólogos que se están levantando hoy día están buscando nuevas revelaciones y se levantan como maestros con cierta autoridad, con pretendida autoridad, se levantan como autoridades, como eruditos en cuanto a los asuntos bíblicos, de tal manera que lo que ellos dicen parece que eso ya es todo. De tal manera que si nosotros no tenemos discernimiento en cuanto a lo que están enseñando, seremos arrastrados fácilmente. Por eso es una gran necesidad el estudio de la suficiencia de las Escrituras, puesto que el debate hoy día ya no es solamente con los católicos, ya no se trata de demostrarle solamente a los católicos que la tradición no tiene que ver nada, que es solamente la Escritura, que solamente es la Biblia, es suficiente. Ahora tenemos que debatir, no solamente decía con católicos, sino también con ateos, con agnósticos, pero lo más lamentable es que dentro del cristianismo tenemos que debatir también con personas que pretenden ser evangélicas, que pretenden ser cristianos, maestros, decía, predicadores, pastores, que al parecer no reconocen la suficiencia de las Escrituras. Y esto se vuelve una necesidad mayor en el estudio de la suficiencia de las Escrituras. Y eso es lo que nos preocupa más. Eso es lo que nos preocupa más, porque están en el campo de la doctrina sana, en el campo de la soteriología, ahí están. Pero en otro aspecto, en el aspecto de los dones y sobre todo específicamente en el asunto de la revelación, de la profecía, parece que se están yendo por otro lado. De tal manera que si nosotros no tenemos ese discernimiento, como ya lo dije, vamos a abrazar su doctrina sana en cuanto a soteriología y nos vamos a ir más allá para abrazar sus conceptos equivocados acerca de los dones. Es por esa razón que necesitamos este estudio. La enseñanza de la suficiencia de las Escrituras no es algo nuevo, no es una nueva enseñanza. Es una enseñanza que está plasmada correctamente en las confesiones de fe del siglo XVI. Tenemos aquí dos confesiones básicas que se mencionan mucho, la confesión de Westminster y la confesión bautista del 1689. Tenemos claramente plasmado este concepto, este tema de la suficiencia de las Escrituras. Pero quiero en esta tarde centrarme en un párrafo, en unas frases específicas de donde vamos a extraer entonces nuestro tema que vamos a aplicar en esta tarde. En la confesión de fe bautista del 1689, en el capítulo sobre las Escrituras, dice al principio del párrafo 1, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Al final del párrafo 2 dice, todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y vida. ¿Cuál es el principio que extraemos de aquí, que vamos a extraer? ¿Cuál es el principio que resalta? El principio está tomado de esta palabra que dice, la única regla suficiente. La única regla suficiente. Porque este es un aspecto del tema de la suficiencia de las Escrituras. Esto quiere decir, ahora ya definiendo un poco más, la suficiencia de las Escrituras quiere decir que la Escritura o la palabra de Dios es la única regla suficiente de fe y práctica. Ese es el principio básico. Y ese principio básico lo vamos a aplicar ahora en lo que ya hemos leído en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Comenzamos entonces viendo esto.
va a ser un tema muy práctico. Ya han escuchado lo de la revelación, que no hay nuevas revelaciones, ya la revelación terminó, ya lo han escuchado de parte de nuestro hermano Tomás, ya han escuchado de parte de nuestro hermano Mark, el tema de la autoridad de la escritura. Ahora lo vamos a hacer de una manera práctica, muy práctica, pero vamos a aplicar estos principios y sobre todo este principio que estoy mencionando, que la escritura o la palabra de Dios es la única regla suficiente de fe y de práctica. Entonces, comencemos aquí en primer lugar viendo nuestro primer punto aquí, que la suficiencia de las palabras de Dios. Dice así el texto, el versículo 1, primero de Samuel 15. Después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Samuel le llama la atención a Saúl y dice: mira, esta es la palabra. Esto es lo que dice Dios. Presta mucha atención. Está atento a lo que te voy a decir, porque eso va a ser determinante para lo que tú vas a realizar. Así que presta mucha atención. Está atento. Es la palabra hebrea Shema. Shema. El Shema de Israel, el llamado de atención, escucha, está atento. Esta es la palabra que se utiliza aquí, de tal manera que es un llamado para prestar atención, para estar atento, porque lo que se va a decir es de mucha importancia, de gran importancia. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí la suficiencia de las palabras de Dios. Y aquí está el texto. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. La suficiencia de las escrituras o de la palabra de Dios lo es, porque Dios ha revelado su palabra. Y si Dios ha revelado su palabra, entonces quiere decir que en cada tiempo, en cada momento de la historia, la revelación de la palabra de Dios ha sido suficiente para ese momento, para esa ocasión. Y así podemos decir que Dios ha sido suficiente en su revelación en cada tiempo determinado de la historia. De tal manera que podemos decir hoy día, la revelación de Dios está completa. Él nos dice lo que nos quiere decir. Y este principio, esto que estamos diciendo, lo podemos ver claramente. De hecho, el principio que voy a estar resaltando, lo voy a mencionar muchas veces, este principio que ya dije al comienzo. La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica, porque esto no solamente está plasmado, decía, en las confesiones de fe, esto está plasmado también en la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17, es un versículo que han escuchado, así que vamos a ganar tiempo. Simplemente voy a señalar el punto. Cuando Pablo le habla a Timoteo, en el versículo 15 le habla de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La única regla de fe. Ahora, el otro versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces ahí tenemos estos dos puntos que el principio que estamos resaltando nos señala. Que es suficiente, la regla suficiente para la fe y la práctica. ¿Dónde está la fe cuando le dice te hace sabio para la salvación? Pero no solamente para la salvación, sino también para todo aspecto práctico de tu vida, para ser exhortado, para ser instruido, para ser corregido. De tal manera que tenemos estos dos puntos que van de acuerdo con el principio que estamos señalando. La Biblia, la palabra de Dios, es la única suficiente regla de fe y práctica. Es la regla suficiente de fe y de práctica. Eso es lo que vemos aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 16. Entonces, cuando dice aquí el apóstol Pablo las sagradas escrituras, ¿a qué escrituras se estaba refiriendo? A la palabra de Dios, pero a los escritos del Antiguo Testamento. A la escritura del Antiguo Testamento, porque le dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. De tal manera que las sagradas escrituras,
los escritos del Antiguo Testamento fueron suficientes en su tiempo para que aquellas personas pudieran ser salvas y para que aquellas personas la tuvieran como la única regla suficiente para sus vidas. Y si el Antiguo Testamento en su momento y en su tiempo fue suficiente para estos aspectos que estamos mencionando, entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada tiempo de la historia en que Dios ha revelado su palabra, ha sido suficiente para ese momento. Por ejemplo, fue suficiente para Adán y Eva cuando les dio ahí el mandamiento. Para ellos era suficiente en ese momento la palabra que Dios le había dado. Después, cuando vemos que Dios le revela su palabra a Noé, para ese momento la palabra fue suficiente. Fue como la única regla de fe y práctica en ese momento. Y así sucesivamente hasta que llegamos entonces aquí en primer libro de Samuel para decir que la revelación ahora que Samuel está recibiendo para dársela a Saúl era suficiente para la labor que él iba a realizar. Era suficiente para que él creyera lo que Dios quiere para él como para que él la pusiera en práctica. Entonces tenemos aquí en lo que estamos viendo que Dios se ha agradado en revelar su palabra. Dios ha revelado su palabra y como se nos ha demostrado, ya la revelación está completa, ya la revelación ha sido final y ya tenemos esta revelación, pero en aquel momento ahí se estaba revelando. Esto lo aprendemos un poco más, esto de que la revelación en cada momento en el tema de la revelación progresiva. Y eso entendemos cuando ya llega al final, donde ya Dios ya ha revelado finalmente su palabra. La revelación entonces de Dios en este momento, ahora aplicando los principios que vamos a ver aquí en el primer libro de Samuel, encontramos que la revelación en aquel momento era suficiente. La revelación especial y suficiente para dejar sin excusa a este hombre, a Saúl. La revelación era la regla en ese momento para dejarlo sin excusa. Iba a realizar. Esa revelación entonces Dios se ha en aquel momento. De tal manera que en aquel momento Saúl no necesitaba buscar una nueva revelación. Saúl no necesitaba buscar una revelación fresca que como que le confirmara lo que ya le habían dicho, porque lo que ya le dijeron en aquel momento era suficiente. Entonces tenemos la revelación de Dios, pero esta revelación de Dios como suficiente nos viene con la suficiente autoridad. Es el tema, nuestro hermano Mark. Esa revelación nos viene con la suficiente autoridad y lo dice así. Versículo 1, versículo 2, estamos aquí en el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese así ha dicho Jehová es una marca de la autoridad con la cual viene la palabra de Dios. El así dice Jehová era una marca distintiva de los verdaderos profetas. Los profetas se paraban ante el pueblo y le decían, así dice Jehová. Esto es lo que Dios quiere. Esta es la autoridad de Dios. Esto es lo que Dios pide. De tal manera que esta revelación que estamos viendo aquí viene con autoridad. Así dice el Señor. Y a esta autoridad se tenía que sujetar Saúl. Se tenía que someter. Porque a la autoridad de Dios nadie, la palabra de Dios que es autoridad, nadie está por encima de la palabra. Sea el profeta Samuel, sea el rey Saúl, ninguno de ellos podría estar por encima de la palabra. Porque la palabra es la autoridad, viene con autoridad y es el deber del hombre sujetarse a esa palabra que viene de Dios. Y si es de Dios, es la autoridad para nuestra vida. ¿Qué otra autoridad podríamos tener para nuestra vida? ¿Dónde vamos a buscar alguna otra autoridad para nuestra vida? Viene de Dios. De manera que esa revelación es suficiente y esa revelación viene con la suficiente autoridad para que el hombre simplemente se someta, se sujete a la palabra de el Señor.
Esa revelación viene en forma de mandato. Así dice el Señor. No es una sugerencia. No es un simple consejo. No son simplemente buenos consejos. Es la palabra de Dios que viene con autoridad. Y si es la palabra de Dios que viene con la suficiente autoridad, entonces el hombre, aquel a quien se le encomienda la palabra, debería decir: sí, Señor, si es tu palabra, si esto es lo que tú dices, entonces, Señor, habla, que tu siervo oyendo está. Esa debe ser nuestra actitud ante la palabra que viene con autoridad. Es un sí, Señor, mande usted, porque viene con la suficiente autoridad. Pero no solamente eso. La suficiencia de las Escrituras además quiere decir que viene con la suficiente claridad. Lo podemos ver aquí en el versículo 3, 2 y 3. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata. ¿No estaba claro esto? La revelación vino con la suficiente claridad y es clara en cuanto a lo que se propone hacer. Yo castigaré a Amalec. Ahí está el principio de claridad. Después es clara en su objetivo. Ve, hiere, mata. El mandato de Jehová en este momento, la revelación aquí en este momento, por eso estamos diciendo que fue suficiente, porque aquí sobre todo estamos viendo, vino con la suficiente claridad. No vino como faltándole claridad, de modo que el hombre tuviera una excusa para decir: es que no entendí. Es que no comprendí, no sé si había que herir al rey de Amalec, o no sé si había que dejar vivo a las vacas, a los camellos. No, vino con la suficiente claridad, porque estamos viendo aquí al final del versículo cuando dice cómo mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. La palabra de Dios vino con la suficiente claridad para que el hombre la tenga como la única regla suficiente de fe y de práctica. Lo que vemos hasta este momento, lo que podemos ver hasta este momento, es que en la vida de Saúl, o al parecer Saúl, como que reconoció que esta es la palabra de Dios y es todo, porque hasta el momento no está cuestionando nada. Él no le está diciendo: ¿y por qué tengo que matar a los de pecho? ¿Y por qué tengo que matar a los animales? ¿Por qué tengo que hacer esto? Él no está cuestionando nada. Hasta este momento, al parecer, él se está sujetando. Al parecer, para él, los mandatos o el mandato de Dios está claro. Está claro. Y ahí está la diferencia entonces en lo que ahora vamos a señalar. Hay una gran diferencia entre creer lo que la palabra de Dios dice y hacer lo que la palabra de Dios dice. Tú puedes estar recibiendo información, puedes estar recibiendo enseñanza, puedes estar recibiendo exhortación, puedes estar recibiendo doctrina y lo recibes simplemente, pero al momento de llevar a la práctica la palabra de Dios, parece que no fue suficiente. Parece que no fue lo que realmente pretendía haber escuchado, haber conocido. Y lo que vemos aquí es que hasta este momento Él está mostrando su misión, porque no está cuestionando nada, ya lo dije, pero está mostrando como esa sumisión en la cual Él está dispuesto a hacer lo que Dios dice, lo que Dios está mandando. Hasta este momento la está aceptando como su única regla de fe y práctica. Hasta ese momento.
Pero vamos a ver cómo ahora él se dispone, porque al parecer recibió la revelación. La recibió con la autoridad suficiente y la claridad suficiente. Ahora, al parecer se dispone a llevarla a cabo. Y ahí está nuestro principio otra vez. La palabra de Dios, la única regla suficiente de fe y práctica. Y ahora, al parecer, se dispone a llevar a la práctica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace? Dice el versículo 4 y 5. Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y vinieron a Saúl a la ciudad de Amalec y puso emboscada en el valle. ¿Qué es lo que estamos ahora viendo? Que ante la suficiente autoridad y claridad de las palabras de Dios, en la mente de Saúl, él se dispone a llevarla a la práctica. Primero, convocando a su ejército, contando el número de su ejército. ¿Cuántos tengo? Él al parecer está llevando a cabo lo que ya escuchó. Pasó revista, convocó al pueblo, pasó revista, contó el número de su ejército. Puso emboscada, estrategia, elaboró su estrategia para llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. Hasta este momento estamos bien con Saúl. Él se está sometiendo a la suficiencia de las Escrituras. Él está reconociendo la suficiencia de la palabra de Dios. Al parecer sí. ¿Y qué más hizo? En el versículo 7 nos dice que apartó a los ceneos de los amalecitas. Al parecer entendió, porque le dijeron, es a Amalec que tú vas a herir. Entonces estos son de los ceneos, así que él entendió y dijo, Dios dijo que a estos no. Así que dice el versículo 7. Dice el versículo 7 o el 6. Estoy en el 6. Dije 7, pero estoy en el 6. Dijo Saúl a los ceneos, idos apartaos y salid de entre los de Amalec. ¿Entendió? ¿Comprendió lo que se le reveló por medio de Samuel? Al parecer sí. Pero luego, ¿ahora qué pasó? Todo quedó en un parecer solamente, porque parecía que la estaba llevando a la práctica, parecía que entendió muy bien que debería derrotar a Amalec, parecía que había entendido el mandato de Dios. Las palabras le fueron suficientes. Y hasta como que podemos ver la actitud ahí de Saúl cuando Samuel estaba dando las instrucciones, como que llegó un momento de decir, bueno, ya basta, ya lo entendí, ya es suficiente. Y comenzó al parecer a llevarla a la práctica. Pero la suficiencia de las palabras de Jehová resultaron insuficientes en la práctica. Y cuando hablamos de la insuficiencia de las palabras de Jehová, en este caso, nos estamos refiriendo a que lo que decimos que es suficiente y que con eso basta, al parecer no funcionó en la vida de Saúl. Al parecer no fue lo que él pretendía. Fue insuficiente. ¿Por qué? Porque no se sometió a la revelación plena, completa en ese momento, a la autoridad, de tal manera que en la práctica demostró la insuficiencia de las palabras de Jehová. Por eso decía que es fácil por una parte recibir información, te están enseñando, te están instruyendo y tú lo recibes y sí dices que lo crees, pero al momento de llevar a la práctica la palabra de Dios, demostramos que no es suficiente. Por esa razón nuestro principio dice que la palabra de Dios es la única regla suficiente de fe y práctica. ¿Y qué pasó aquí? ¿Dónde falló? ¿Dónde estuvo lo malo? En la práctica. Porque veamos entonces
qué fue lo que sucedió. Versículo 8 y 9. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. En la práctica vemos otra cosa. Y es en la práctica donde demostramos si de verdad creemos en la suficiencia de las palabras de Dios. No es solamente cuando tú dices, sí, está bien, lo creo así. No, es en la práctica donde de verdad demostramos si la palabra de Dios es suficiente o es insuficiente para nuestra vida. En teoría, Saúl creyó, aceptó la palabra como suficiente, pero en la práctica demostró su insuficiencia. ¿Y cómo lo vemos? Pues aquí está. Primero, ¿qué hizo? Tomó vivo al rey de Amalec. Él era amalecita. Él era de ese pueblo que debería morir. Destruye, hiere. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo tomó vivo. Aquí estamos viendo cómo las pruebas de que para él no fueron suficientes las palabras de Dios, porque Dios dijo una cosa y él que hace, tomó vivo a Amalec. El mandato es hiere, pero lo tomó vivo. Perdonó a Agag, dice el versículo 9, cuando el mandato en el versículo 3 dice, no te apiades de él. Pero él hizo lo contrario. Perdonó lo mejor de los animales. El mandato es destruye todo lo que tiene, pero él tomó vivo a los animales. En la práctica, Saúl demostró que las palabras de Jehová no fueron la única regla suficiente para su misión. Para lo que él debería realizar, no fueron suficientes, porque hizo lo que él quiso, no lo que la palabra de Dios manda. Hizo lo que le pareció mejor, no lo que ordena la palabra. Y de esa manera Saúl rechazó la suficiencia de las palabras de Dios. El rechazo de la palabra de Dios en la vida práctica es una manera de decir que no crees en la suficiencia de la palabra de Dios, que no crees en la suficiencia de las escrituras, porque finalmente vas a terminar haciendo lo que tú crees correcto, lo que tú piensas, lo que tú consideras que es lo mejor. Y cómo al rechazar entonces la suficiencia de la palabra de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Que no se basó en ellas para cumplir su misión. No dijo, esto es lo que dice Dios, entonces esto tenemos que hacer. ¿Qué más dice? Aquí dice esto, entonces a llevarlo a cabo. Él no basó las decisiones para llevar a cabo su misión en la palabra de Jehová que le revelaron en aquel momento. Él no quiso seguirlas tal como se las expresaron, porque vimos la claridad de la revelación. No había excusa, pero él no quiso seguirlas tal como se las expresaron. Le pareció tener mejores ideas que la que Dios le reveló en su palabra. Y este es el problema, cuando los hombres piensan que como que ya no es suficiente la palabra, no encontramos algo aquí, necesitamos algo mejor, y sienten algo en su corazón, sienten ahí algo cosquilleo, es una revelación, Dios me está hablando. Para ellos no es suficiente la palabra de Dios. Y al parecer esto fue lo que sucedió con Saúl. Parece que siguió el impulso de su corazón. Una corazonada, sintió una corazonada. Dios dijo esto, pero yo estoy sintiendo que no. Que Agag debe vivir, que los animales podrían servir para otro propósito. Dios dijo esto, pero nosotros podemos hacer otra cosa. Para Dios, su palabra es suficiente en ese preciso momento.
Pero para Saúl no era suficiente. La revelación en ese momento era suficiente para la misión que Saúl debería realizar. Pero para Saúl la revelación fue insuficiente en ese preciso momento. Y el problema ahora es este. Es un problema que encontramos aún en los tiempos actuales, que muchos maestros de la Biblia, así como lo vamos a ver en el caso de Saúl, piensan que se están sujetando a la suficiencia de las Escrituras. Piensan que tienen la Biblia como la única regla de fe y práctica, cuando Dios dice otra cosa. Y esto es lo que sucede, porque veamos qué pasó. Veamos qué pasó. Después de que se llevó a cabo todo esto, veamos la opinión que Dios tiene acerca de Saúl y la opinión que Saúl tiene de lo que había acontecido. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es lo que Dios dice. Pero ahora él, ¿qué dice? Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿Y cuál es la opinión de Saúl? Lo que estábamos diciendo. En su propia opinión, él creyó que cumplió la palabra de Dios, pero la opinión de Dios es: no ha cumplido mi palabra. No se ha sujetado a lo que yo le ordené, a lo que yo le mandé. No creyó que lo que yo le dije era suficiente, de tal manera que él hizo lo que él quiso. Y aquí, él está confiado que obedeció la palabra de Dios, que la cumplió. Pero lo que importa no es lo que el hombre opina, sino lo que Dios dice, lo que Dios opina. ¿Y qué está diciendo Dios aquí? ¿Qué le dijo a Samuel? No ha cumplido mis palabras. Saúl dice: he cumplido. Dios dice: no ha cumplido. Saúl miró la parte que cumplió. Dios miró la parte que no cumplió. Y Dios quiere sola escritura, sola suficiente escritura. Pero Saúl miró solamente una parte. Dios mira todo, y aún lo que no cumplió. Para Saúl una parte era todo. Sí, están vivos estos, pero ya cumplimos, matamos a lo otro, a lo vil, a lo despreciable. Para Dios una parte no es nada, porque dice aquí: no ha cumplido mis palabras. Saúl pensaba que estaba a favor de Jehová. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Jehová dice en el versículo 11: se ha vuelto en pos de mí. Es lamentable cuando hoy día maestros, predicadores, iglesias creen que Dios está aprobando su ministerio. Creen que Dios está aprobando lo que están haciendo aparte de las Escrituras. Se sienten confiados, se sienten seguros en lo que están haciendo, cuando podría ser que Dios estuviera diciendo: se han vuelto en pos de mí, no han cumplido mis palabras. Saúl estaba satisfecho de sí mismo. He cumplido la palabra. Y Dios dice: me pesa haber puesto a Saúl. Él estaba satisfecho, contento, pero Dios dice: me pesa haber puesto a Saúl. Y esto, ¿por qué? ¿Todo por qué? Porque no se sujetó a la revelación suficiente. No fue suficiente lo que Dios le dijo, porque ya vimos cómo él quiso hacer lo que él pensó mejor en hacer, y lo terminó realizando. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las evidencias de la insuficiencia de las palabras de Dios en la práctica, como lo estamos viendo aquí en Saúl? Pues veamos aquí esto. Saúl afirmaba con toda confianza
que había obedecido la palabra de Jehová. Él lo afirmaba con toda confianza, pero las evidencias estaban ahí presentes. Pero él estaba afirmando con toda seguridad que había obedecido la palabra de Dios. Pero las evidencias presentes demuestran lo contrario. Ahora primero, ¿cuál es la primera evidencia de que él no se sujetó a la única suficiencia, autoridad de las Escrituras? Primero, que Agag, el rey de Amalek, está vivo. Está vivo. Te dijeron, hiere, mata. Y tú dices, he cumplido. Pero aquí está él, el rey, y está vivo. Y aún ante esa evidencia contraria, Saúl insiste en el versículo 20 haber obedecido la palabra de Dios. Y la evidencia le está mostrando lo contrario. Tenemos también cómo aquí Samuel le muestra cómo es realmente sujetarse a lo que Dios dice. Cómo sujetarse a la revelación tal como Dios dijo. Y en el versículo 33, casi al final, vemos cómo Samuel llama a Amalek, a Agag. ¿Y qué es lo que hace? Lo corta en pedazos. Así dice la Escritura. Esto es lo que Dios te reveló. Esto es lo que Dios te dijo. Mira, así se hace. Esta es la manera en que tú debiste haber obedecido la palabra de Dios. Le muestra la evidencia contraria y le muestra cuál es la manera de obedecer la revelación de Dios. La segunda evidencia de que para él fue insuficiente la revelación en la práctica, en el versículo 14. Entonces Samuel dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y esto lo dijo en un momento cuando en el versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Tú estás diciendo que has cumplido, pero mira, ¿qué es esto? Aquí están las evidencias de que tú no has cumplido, tal como Dios te reveló en su palabra. Tal como la palabra de Dios te es revelada, tú no te sometiste. El mandato de Dios es mátalas, acábalas. Pero Saúl tuvo una mejor idea. Y la evidencia aquí es más fuerte. Porque aquí estaban ahí las ovejas baliendo, las vacas estaban bramando. Esto es como el bramido de las vacas. Y el balido de las ovejas era como una burla para Saúl. Porque observen que al terminar de decir en el versículo 13, yo he cumplido las palabras de Jehová, se puede escuchar el be, el mu. Y esto vino a ser como una burla para él. ¿Cómo dices que has cumplido? Mira, aquí están baliendo, bramando las vacas. Y ante esa evidencia, ¿qué es lo que hizo? Como ya quedó sin evidencia, ya quedó al descubierto, se le mostró que no reconoció la suficiencia de las palabras de Jehová en ese momento, no se sometió a la autoridad de la palabra, no obedeció los mandamientos claros de Jehová. Entonces ante eso buscó excusas. ¿Y qué fue lo que dijo? En el versículo 9 dice que perdonaron lo mejor. Y según él, ¿para qué lo perdonaron? Porque el versículo 9 ahí lo dice. Dice que perdonaron lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados.
Pero él dice en el versículo 21, para justificar su desobediencia, dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Esto que tú ves, sí, estás escuchando eso, Dios dijo, pero estás escuchando eso, es para el sacrificio de tu Dios. Estaba buscando excusas. Y mira, es lo mejor, es lo más gordo, es lo mejor para el sacrificio. Y todo esto lo estaba poniendo como una excusa. Pero ante la suficiencia y la autoridad y la claridad de la palabra de Dios, no hay excusa. No hay excusa que valga. O se toma las palabras de Dios tal como son, suficiente, con autoridad, o no se toma nada. O se toma como regla, como la única regla de fe y práctica, o no se toma nada. Y es aquí donde debemos prestar mucha atención. Porque estábamos diciendo que muchas iglesias no se están sujetando a la suficiencia de las Escrituras, a la autoridad de las Escrituras, pero están confiadas que lo están haciendo. Pero aquí debemos prestar mucha atención, porque mientras Saúl y el pueblo festejaban la victoria, en el corazón de Dios había pesar. Ellos estaban celebrando la supuesta victoria, pero en el corazón de Dios había pesar. Mientras Saúl y el pueblo estaban alegres, en el corazón de Dios había tristeza por su palabra que estaba siendo menospreciada, por su palabra que no estaba siendo tenida como la suficiente regla de fe y práctica. Mientras Saúl se había levantado un monumento en honor de su victoria, Dios ya lo había derribado de su trono, porque le dijo, me pesa haberlo puesto, y había pensado destituirlo del trono. Las Escrituras son de demasiada importancia, que debemos prestar atención a las palabras de Dios en lo que hacemos en la práctica. No solamente al estar escuchando, al recibir la enseñanza, al estar siendo adoctrinados, sino en lo que hacemos. Porque podríamos caer en esta misma situación donde parece que estamos celebrando victoria cuando en el corazón de Dios hay pesar. Donde parece que nos estamos levantando como aquellos que mantienen la fe verdadera, cuando en el corazón de Dios podría haber pesar. Porque en la práctica no estamos sujetándonos a la única suficiente regla de fe y práctica. Y todo, ¿por qué? Por falta de la sumisión a la palabra de Dios. Y esto es lo que debemos prestar mucha atención. No vaya a ser que confiándonos de que tenemos la Escritura, es suficiente en mi vida, en mi práctica, debemos prestar mucha atención. Porque ahora, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos hablando de todo aspecto de nuestra vida. Y por eso decía, aquí debemos prestar mucha atención. Presta atención a la suficiencia de las Escrituras para tu vida personal. Porque tiene mucho que decirte para tu vida personal. Y es suficiente para mandarte, para que tú obedezcas lo necesario, lo que Dios dice. Es suficiente para la salvación y la obediencia necesaria. De tal manera que en tu vida personal Dios tiene una palabra suficiente. En tu vida matrimonial Dios también tiene la palabra suficiente. Ha dicho todo lo que Él quiere decir respecto a tu matrimonio. Presta atención, porque estas son áreas de nuestra vida donde tenemos que sujetarnos a la única y autoritativa palabra de Dios. No hay otra cosa en la cual busquemos una base para nuestra vida personal ni nuestra vida matrimonial, sino es la suficiencia de la palabra de Dios. Presta atención de lo que Dios te dice en su palabra, porque tiene una palabra para tu familia.
Dios tiene mucho que decirnos y nos ha dicho lo suficiente respecto a la familia. Es muy específica cuando dice que lo que debe hacer el padre, lo que debe hacer la madre, lo que deben hacer los hijos. La palabra de Dios es suficiente para nuestra vida eclesiástica. Y es suficiente, nos ha dejado lo suficiente para llevar a cabo nuestras actividades. Y nos ha dejado lo suficiente para que nosotros, a través de estos principios que tenemos aquí en la palabra de Dios, llevemos a cabo las cosas de acuerdo a la suficiente regla de fe y práctica. La palabra de Dios entonces es suficiente. Y vamos entonces ya para ir concluyendo, viendo las consecuencias de no sujetarse a la única regla suficiente de fe y práctica. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando Dios dice una cosa, eso es suficiente. Cuando Dios dice algo, eso es suficiente. Dios dice, hiere a Amalek. Todo el que sea amalecita debe morir, aunque sea el rey. Si Dios dice, destruye todo lo que tiene, no tienes que tomar nada del botín, aunque sea lo mejor, aunque sea lo más gordo. Si Dios dice eso, el hombre, el deber es sujetarse, porque eso es suficiente para ese momento. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? En primer lugar, cuando el hombre no se sujeta a la única regla de fe y práctica, desagrada a Dios. No hay cosa más, no hay cosa peor que rechazar la palabra de Dios, que menospreciar la palabra de Dios, porque eso fue lo que hizo Saúl. Le dieron la dirección correcta, le dieron los mandatos correctos, tuvo la claridad suficiente para llevar a cabo su misión. ¿Y qué fue lo que hizo? Tuvo en menos la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es puesta a un lado, es hecha menos, esto desagrada a Dios. Y no solamente a Dios, desagrada a aquellos siervos de Dios que conocen la palabra, que aman la palabra y están dispuestos a defender la palabra, a mostrar cuál es la realidad de la palabra. Pero principalmente la consecuencia de no sujetarse a la regla suficiente de fe y práctica es el desagrado de Dios. Y aunque el hombre intente justificar su desobediencia, Dios no se agradará. Segundo lugar, la destitución de Saúl como rey. Versículo 23. Perdió el privilegio de ser rey y no había manera de recuperarlo. Él buscó maneras. La historia nos sigue contando, la historia es un poco larga, nos sigue contando cómo él intentó recuperar el reino, pero no había manera. Y ahí podemos ver la gravedad de menospreciar la única y suficiente regla de fe y práctica. En muchas ocasiones las consecuencias son irrevertibles, ya no se puede hacer nada, como en este caso que estamos aplicando, porque aquí Saúl buscaba de alguna manera, le hablaba a Samuel para que lo acompañara, para que lo honrara, para que él pudiera adorar. Le dijo a Samuel, ven conmigo, hónrame delante de los ancianos y del pueblo, ven conmigo para que adore a Jehová, ven conmigo para que vean que tú estás conmigo. Las consecuencias ya las estaba sintiendo, las consecuencias ya las estaba percibiendo, porque ya Dios se lo había revelado a Samuel. Pero nada de eso sirvió, porque ya estaba determinada su destitución. El juicio de Dios es severo. Lo que aprendemos aquí es que el juicio de Dios es severo cuando se menosprecia su palabra. Por eso decía que hay que prestar atención a las palabras de Jehová. Hay que prestar atención a la palabra de Dios, porque no es cualquier cosa. El juicio de Dios es severo cuando se trata de su palabra.
Y sobre todo es severo para aquellos que tienen la palabra de Dios en sus manos. Aquellos que tienen la palabra de Dios, aquellos que se les ha encargado la palabra de Dios, de predicarla, de enseñarla. Y cuando vemos el juicio de Dios, esto debería hacernos temblar cuando estamos ante la palabra, porque el juicio es severo. Desobedeciste, ya no hay otra oportunidad. El juicio de Dios es severo para aquellos que tienen la encomienda de predicar la palabra, de enseñar la palabra. Por eso hay de aquellos maestros que no creen en la suficiencia de las Escrituras. Hay de aquellos maestros que niegan la suficiencia de las Escrituras. Hay de aquellos que niegan que necesitamos revelaciones frescas hoy día, que necesitamos nuevas revelaciones. Hay de aquellos porque están menospreciando la suficiente regla de fe y práctica. Lo que vemos aquí, como tercera consecuencia, que fue separado del profeta de Dios. Versículos 34 y 35. Samuel, él recibía la revelación de Dios para transmitírsela a Saúl. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando él fue separado del profeta de Dios, significa que se quedó sin la dirección de la palabra de Dios para su vida. Se quedó ya sin luz, se quedó prácticamente en tinieblas. ¿No quieres mi palabra? ¿La menosprecias? ¿La rechazas? Entonces ya no la vas a tener. Ese es el juicio, es otra parte del juicio severo de Dios. De que cuando estamos menospreciando la palabra de Dios, entonces Dios podía mandar un falso maestro, podía mandar ahí un espíritu inmundo ahí para engañar, para dejarlos en tinieblas y en oscuridad, ya que están menospreciando la palabra de Dios, teniéndola suficiente en sus manos. Al ser separado del profeta de Dios, quedó como ciego, sin dirección de vida. Quedó como ciego. Qué terrible es el juicio de Dios. Quedar como ciego, quedar sin dirección en tu vida por no tomar seriamente la palabra de Dios, por no estar atento a la palabra de Dios. Puesto que Dios nos ha dado su palabra, es suficiente para cada área de nuestra vida. No hay excusa. No hay excusa que valga delante de Dios. Tienes la palabra. No valdrá el decir, es que Dios no me reveló en algún momento que yo lo necesitaba. Ya lo tienes. Aquí está la revelación. Lo que tenemos que hacer es sujetarnos. Eso es lo que aprendemos aquí en este principio que hemos extraído de todo este párrafo, de todos estos párrafos bíblicos que hemos considerado, de que la Biblia es la única regla suficiente de fe y de práctica. No hay otra opción. Tenemos que someternos a ella como la única regla suficiente de fe y práctica. Concluimos entonces con esto. En las filas del cristianismo se levantarán hombres como Saúl, que en apariencia abrazarán la suficiencia de las Escrituras, que estarán dispuestos a cumplirlas. ¿Qué hay que hacer? Hay que contar el ejército, hay que ver cuántos somos, vamos. Se levantarán hombres que al parecer están dispuestos a cumplir la palabra de Dios. Se levantarán hombres que al parecer no cuestionarán la palabra de Dios, pero que en la práctica negarán su suficiencia, que en la práctica demostrarán que en realidad desprecian las Escrituras, que teniendo las Escrituras en sus manos, que teniendo la
palabra de Dios, prefieren seguir sus propias ideas, sus propios conceptos, los pensamientos de sus corazones, engañándose a sí mismos que están cumpliendo la palabra de Dios. Habrá hombres que se levantarán como Saúl, pero también, en segundo lugar, demos gracias a Dios, porque también creo que se levantarán hombres como Samuel, fieles a la palabra de Dios, fieles a la transmisión de la palabra de Dios, fieles en transmitir la palabra de Dios y mostrar con su ejemplo que creen en la única y suficiente regla de fe y práctica. Porque Samuel lo demostró. Y lo demostró claramente, llamando a aquel rey que estaba vivito y coleando y pensando que ya pasó el peligro. Pero ahí viene el cumplimiento de la Escritura. ¿Y quién fue el que lo cumplió? Samuel. Dios levantará hombres como Samuel. Damos gracias a Dios porque creemos en la fidelidad de su palabra. La verdad, que Dios levantará hombres y siempre habrá un remanente fiel. Y creemos que esos hombres se mantendrán para oponerse a esos falsos maestros. Y estos son un regalo de Dios. Los verdaderos maestros de la palabra de Dios, aquellos hombres fieles como Samuel, son un regalo de Dios para las iglesias. Así que apreciémoslo en gran manera. Demos gracias a Dios por su palabra. Y no solamente eso, Dios levantará, pero roguemos, es nuestro deber rogar que Dios levante a estos hombres, que Dios levante hombres que levanten la bandera de la única y suficiente regla de fe y práctica, que Dios levante iglesias que lo más alto de su edificio tengan ahí el principio no solo de sola escritura, sino la única y suficiente regla de fe y práctica. Que Dios levante a estas iglesias y que nosotros nos inclinemos. Pidámosle a Dios que incline nuestra cerviz ante su palabra. Que estemos sujetos a su palabra como la única y suficiente regla de fe y práctica, para que así la vida de la iglesia, la vida personal, la vida matrimonial, tu vida familiar sea verdaderamente para la gloria de Dios. A Él sea la gloria por su palabra que nos ha dejado. Amén.